La casa antigua, envuelta en un manto de misterio y susurros del pasado, parecía albergar secretos que solo se revelaban en las noches silenciosas de Navidad. Tras ese inquietante episodio con mi amiga en la sala de estar, la atmósfera de la casa adquirió un matiz aún más intrigante. Decidí profundizar en el enigma que rodeaba nuestra morada. Investigué la historia de la casa y descubrí que había sido construida en el siglo XIX por una familia que experimentó tragedias inexplicables. Rumores de un incendio trágico y la pérdida de sus seres queridos flotaban en las páginas amarillentas de antiguos periódicos locales. Parecía que la casa llevaba consigo las huellas de un pasado doloroso. A medida que se acercaba otra Navidad, mi fascinación por lo paranormal me llevó a buscar la ayuda de un experto en fenómenos sobrenaturales. El señor Carlos, un investigador de lo oculto, accedió a visitar nuestra casa para tratar de comprender la naturaleza de los eventos extraños que la envolvían. En una noche fría y estrellada, Carlos llegó con su maletín lleno de herramientas y equipos especializados. Mi familia estaba escéptica, pero yo estaba ansioso por descubrir la verdad detrás de las apariciones y los fenómenos inexplicables que habíamos presenciado. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, con velas parpadeantes y una sensación de anticipación en el aire. Carlos comenzó a hacer preguntas sobre nuestras experiencias, buscando patrones y conexiones entre los eventos que habíamos presenciado. Mientras hablábamos, la temperatura de la habitación parecía descender, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. El investigador decidió realizar una sesión de espiritismo para intentar comunicarse con cualquier presencia que pudiera estar en la casa. Colocó velas en un círculo y pidió silencio mientras cerrábamos los ojos. En ese momento, sentí una extraña energía en la habitación, como si el pasado estuviera tratando de manifestarse en el presente. De repente, la llama de las velas parpadeó con intensidad, y una voz suave pero resonante se hizo eco en la habitación. Nos dirigía palabras de consuelo y explicaba que estas almas perdidas buscaban la paz que se les había negado durante tanto tiempo. Don Carlos, con años de experiencia, se comunicó con estas presencias, guiándolas hacia la luz con su sabiduría y compasión. A medida que avanzaba la sesión, sentí que la casa se liberaba de una carga invisible. La temperatura volvió a la normalidad y la sensación de opresión que solía pesar sobre nosotros comenzó a disiparse. La casa antigua, ahora en calma, parecía haber encontrado la paz que le había eludido durante generaciones. Desde esa Navidad en adelante, la atmósfera de la casa cambió por completo. Ya no se sentía la presencia inquietante ni se experimentaban fenómenos inexplicables. La esencia de la paz llenó cada rincón, y la Navidad se convirtió en un momento de celebración genuina para mi familia y para la casa que, finalmente, encontró la tranquilidad que tanto necesitaba. Con el paso del tiempo, mi fascinación por lo paranormal se transformó en una conexión más profunda con la historia y la espiritualidad. La casa antigua, una vez envuelta en misterio y sombras, se convirtió en un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz puede encontrar su camino hacia el corazón de la paz. Y así, cada Navidad, celebramos la transformación de nuestra casa, recordando que incluso los secretos más oscuros pueden encontrar redención y ser iluminados por la luz de la comprensión y la compasión. Decidimos celebrar la Navidad en la casa de mi tía. Algunos miembros de mi familia estaban en la sala viendo televisión. Los niños jugaban en las habitaciones o dormían, y mi tío, mi tía y yo estábamos sentados en la mesa armando un rompecabezas. Mi primo,
que trabajaba en un casino, llegó a casa alrededor de la medianoche. Mientras se detenía y caminaba hacia la casa, miró por la ventana y me vio sentada a la mesa, a mi tío sentado frente a mí, a alguien parado a mi izquierda y a alguien parado en la esquina. Así que continuó caminando hacia la casa sin pensar en ello. Al llegar me miró y me preguntó quién estaba parado a mi lado hace unos minutos y quién estaba en la esquina. Me asustó un poco. Mi primo dijo que incluso le pareció ver cómo esta sombra jugaba con mi cabello. El horror comenzó cuando notamos que tenía todo el cabello hecho un nido. Tenía nudos como si no me hubiera cepillado en años. Intentamos arreglarlo, pero fue inútil. Mi tía lo tuvo que cortar mientras me contaba que existía la leyenda en esos rumbos acerca de un grupo de brujas que gustaba de trenzar el cabello de sus próximas víctimas. No soy religiosa, pero esa noche recé y prendí una veladora, y obviamente dormí en la misma habitación que mis tíos. No sé qué pasó, pero a la madrugada una risa macabra nos despertó a todos. La noche de Navidad continuaba envuelta en un manto de misterio, mientras mi tía terminaba de contar la espeluznante leyenda de las brujas estilistas. Aunque intentaba mantener la calma, la historia comenzaba a afectarme, y sentía una inquietante sensación en el cuero cabelludo. La veladora parpadeaba débilmente en la habitación mientras la risa macabra resonaba en nuestros oídos. Decidimos no prestarle mucha atención a esos sucesos y seguir adelante con nuestras celebraciones. La mañana siguiente, desperté con la esperanza de que la pesadilla hubiera quedado atrás, pero al mirarme al espejo, descubrí que mi cabello estaba aún más enredado que la noche anterior. Era como si alguna fuerza sobrenatural hubiera decidido jugar con mi melena mientras dormía. La experiencia me estremeció y decidí no contarle a nadie sobre la extraña situación. El día de Navidad transcurrió con cierta normalidad, aunque no podía dejar de sentir la presencia de algo siniestro acechándome. La risa macabra continuaba resonando en mi memoria, y los nudos en mi cabello se volvían más intrincados con cada intento fallido de peinarlos. Por la tarde, mi primo propuso que fuéramos a visitar a una amiga suya que, según él, conocía mucho sobre rituales y prácticas místicas. Desesperada por encontrar una solución a mi problema capilar, acepté la sugerencia y nos dirigimos hacia la casa de la misteriosa amiga. Al llegar, nos recibió una mujer mayor con una mirada profunda y conocedora. Mi primo le explicó la situación y ella asintió como si ya supiera lo que estaba sucediendo. Nos condujo a una habitación llena de hierbas aromáticas y velas encendidas. Ahí comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo mientras agitaba un manojo de hierbas. A medida que pronunciaba las palabras, sentí una extraña energía recorrer mi cuerpo. Al cabo de un rato, la mujer detuvo el ritual y me indicó que regresara a casa. Agradecida, me despedí y salimos de su casa con la esperanza de que aquello hubiera puesto fin a la extraña maldición que pesaba sobre mi cabello. Sin embargo, cuando llegamos a casa, la situación empeoró. Mis familiares se sorprendieron al ver que mi cabello ahora tenía un tono plateado y emitía un suave resplandor. La brujería parecía haber cambiado la naturaleza de mi melena, y yo me encontraba atrapada en un dilema entre el asombro y la preocupación. Decidí regresar a la casa de la mujer mística para obtener respuestas. Al explicarle lo que sucedió, ella parecía intrigada y sugirió que quizás la maldición tenía un propósito más profundo. Me explicó que algunas brujas eran conocidas por otorgar habilidades especiales a través de sus hechizos, y que mi cabello plateado podía ser una manifestación de un don oculto. Intrigada por la posibilidad de poseer un poder mágico, decidí explorar las capacidades que mi nuevo aspecto podría ofrecerme.
La mujer mística me enseñó a canalizar la energía a través de mi cabello, permitiéndome controlar la luz que emitía. Descubrí que podía iluminar habitaciones con solo concentrarme y experimenté con diferentes formas de utilizar mi peculiar habilidad. A medida que dominaba mi nuevo don, la risa macabra que antes me aterraba comenzó a disminuir. Parecía que las brujas estilistas estaban satisfechas con la transformación de mi cabello y se retiraron, dejando en mí un regalo inesperado. La noticia de mi habilidad mágica se extendió rápidamente entre mis familiares y amigos. Al principio, algunos se mostraron escépticos, pero cuando presenciaron mis hazañas con sus propios ojos, quedaron asombrados. Mi primo, quien originalmente me llevó a la casa de la mujer mística, se convirtió en mi cómplice y juntos exploramos las habilidades que poseía mi don. Aprovechamos la oportunidad para hacer el bien en nuestra comunidad. Iluminábamos las noches oscuras de aquellos que necesitaban esperanza, y mi cabello plateado se volvió un símbolo de luz y positividad. La extraña experiencia de la Navidad se transformó en una bendición, y mi vida tomó un rumbo inesperado lleno de magia y propósito. Con el tiempo, aprendí a controlar mi don de manera más precisa. Descubrí que podía transmitir emociones a través de la luz de mi cabello, creando un espectáculo visual único. La gente acudía en mí en búsqueda de consuelo y alegría, convirtiéndome en una especie de guía espiritual en mi comunidad. A medida que mi fama crecía, también lo hacía la curiosidad acerca de las brujas estilistas y su conexión con mi transformación. Investigué más a fondo y descubrí que la leyenda que mi tía mencionó no era solo un cuento de miedo, sino una historia que se transmitía de generación en generación en nuestra región. Las brujas estilistas, según la tradición, eran guardianas de la magia antigua. Su tarea era seleccionar a individuos destinados a recibir dones especiales y transformarlos a través de rituales misteriosos. Aunque el proceso podía ser aterrador, el resultado final era una bendición que enriquecía la vida de aquellos elegidos. Mi historia se convirtió en un testimonio viviente de esa antigua tradición. Las brujas estilistas no solo habían enredado mi cabello, sino que también habían tejido un destino lleno de magia y propósito. Agradecí cada día por el regalo que me habían otorgado y por la oportunidad de hacer el bien en el mundo. Con el tiempo, las risas macabras se desvanecieron por completo, y la leyenda de las brujas estilistas dejó de ser una fuente de temor para convertirse en una historia fascinante que compartía con aquellos que buscaban la magia en lo cotidiano. Mi cabello plateado se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación, recordándome a mí misma y a los demás que a veces las experiencias más extrañas pueden llevar a los regalos más extraordinarios. Recuerdo claramente aquella Navidad, la que marcó el inicio de una serie de acontecimientos extraordinarios y aterradores que aún me persiguen en mis sueños más oscuros. Sucedió en un pequeño pueblo perdido en medio de la nada, donde las calles adoquinadas parecían perderse entre la niebla que se colaba por cada rincón. La gente decía que en ese lugar el tiempo se comportaba de manera caprichosa, como si el reloj avanzara a su propio ritmo, ajeno al resto del mundo. En una noche fría, incluso para ser diciembre, las luces de colores parpadeaban tímidamente en las ventanas de las casas, tratando de combatir la oscuridad que se cernía sobre el pueblo. A pesar del clima gélido, el calor humano emanaba de las chimeneas, llenando el aire con el dulce aroma de leña quemada. Yo, como un forastero que había llegado a aquel lugar en busca de tranquilidad, me refugiaba en la pensión del viejo don Eusebio.
Don Eusebio era un anciano de barba blanca que siempre vestía una especie de bata larga, un atuendo que le daba un aire de sabio ancestral. Se decía que conocía todos los secretos del pueblo y que había vivido más tiempo del que su aspecto dejaba entrever. Esa noche, después de la cena, me invitó a sentarme junto a la chimenea y comenzó a contarme una historia que heló la sangre en mis venas. En este lugar, la Navidad no es como en ningún otro sitio del mundo. Aquí, la línea entre lo real y lo mágico es tan fina que a veces resulta imposible distinguir una cosa de la otra. Sucedió hace muchos años, en una Nochebuena como esta, que una familia vivió una experiencia que cambió sus vidas para siempre. Don Eusebio ajustó sus gafas y continuó su relato, mientras el crepitar del fuego parecía acompañar la historia con su propio lamento. Había una familia de 3, el padre, la madre y su pequeña hija llamada María. Vivían en la casa más antigua del pueblo, una construcción de madera que había resistido el paso de los siglos. Esa noche, la niebla se espesaba como si tratara de ocultar algo siniestro entre sus pliegues. La familia se preparaba para la celebración, pero algo en el aire anunciaba que aquella Nochebuena no sería como las demás. Mientras don Eusebio hablaba, la luz de la chimenea se volvía más cálida, pero el ambiente se enfriaba con cada palabra. La pequeña María, con sus rizos dorados y ojos llenos de curiosidad, decidió salir a dar un paseo por el jardín. La niebla la envolvió como un manto, pero ella seguía adelante, guiada por una luz tenue que se filtraba entre los árboles. Cuando sus padres se dieron cuenta de su ausencia, salieron en su búsqueda, pero no lograron encontrarla. Don Eusebio hizo una pausa, como si la tragedia de la historia pesara sobre sus hombros. La búsqueda continuó durante toda la noche, pero María había desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces cuando el pueblo se dio cuenta de que algo extraño sucedía. Se decía que en Nochebuena, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado, y algunos afortunados o desafortunados podían atravesarlo. Pasaron los días y la desesperación envolvió a la familia, hasta que una noche, exactamente una semana después de la desaparición de María, la madre tuvo un sueño extraño. Soñó que su hija estaba atrapada en un lugar entre dimensiones, un sitio donde el tiempo no tenía significado y la realidad se mezclaba con la fantasía. La historia de don Eusebio fluía como un río oscuro, arrastrándome con sus corrientes insondables. La madre despertó sudando, pero con una certeza: su hija no estaba perdida, sino atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. Guiados por la desesperación y la esperanza, la familia comenzó a realizar rituales antiguos, mezclando hierbas y cánticos olvidados para abrir un portal hacia el otro lado. Mientras don Eusebio hablaba, el viento golpeaba las ventanas de la pensión, como si intentara interrumpir la narración. La noche de la siguiente Nochebuena, exactamente un año después de la desaparición de María, el portal se abrió en el jardín de la casa. La niebla se disipó, revelando un paisaje que no pertenecía a este mundo. Los padres, con lágrimas en los ojos, se aventuraron a través del portal, decididos a traer de vuelta a su hija. La mirada de don Eusebio se perdió en el fuego, como si estuviera viendo la escena en su mente. Lo que encontraron al otro lado no era lo que esperaban: un mundo de sombras y susurros, donde las leyes de la realidad se retorcían como ramas de los árboles. María los recibió con una sonrisa triste, pero algo en sus ojos revelaba que ya no era la misma niña que habían perdido.
había traído consigo fragmentos de aquel lugar, y la línea entre lo que era y lo que no era se volvía cada vez más difusa. Don Eusebio se estremeció ligeramente, como si la tragedia de la historia hubiera dejado una marca indeleble en su propia alma. A partir de esa noche, la familia vivió atormentada. Los eventos extraños se sucedían en su casa, como si hubieran abierto una puerta que no podían cerrar. Luces parpadeantes, susurros en la oscuridad, sombras que se movían por las esquinas. La realidad y la fantasía se entrelazaban de una manera que nadie podía comprender. La casa se volvió un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. La leyenda dice que aún hoy, en cada Nochebuena, la familia sigue atrapada en ese limbo entre dimensiones. La niebla regresa, y aquellos que se aventuran cerca de la casa antigua dicen escuchar risas infantiles y lamentos susurrados por el viento. El relato de don Eusebio resonó en el silencio de la pensión. La luz de la chimenea titilaba, como si las sombras del pasado se apoderaran del presente. Muchos del pueblo evitan pasar cerca de la casa en Nochebuena, temerosos de que el velo entre los mundos se desvanezca y los arrastre consigo. Y tú, forastero, deberías tener cuidado en esa noche. En este lugar, la realidad y la magia bailan juntas, y nunca se sabe qué secretos pueden revelarse cuando la niebla cubre el pueblo. La historia de don Eusebio se desvaneció en el aire, dejándome con un escalofrío que traspasaba los límites de lo racional. Me retiré a mi habitación, pero la sombra de aquella historia persistía, como un eco en las paredes de la pensión. La niebla se espesaba afuera, y mientras me acomodaba en la cama, me pregunté si la línea entre lo real y lo mágico se desdibujaría también para mí esa noche. Con el susurro del viento y el crepitar de la chimenea como compañía, cerré los ojos, preparándome para enfrentar la Nochebuena en aquel pueblo donde la realidad y la fantasía se entrelazaban en un baile interminable. La niebla densa se arremolinaba alrededor de las calles adoquinadas del pequeño pueblo, como una cortina de misterio que se alzaba con la llegada de la Nochebuena. Las luces de las casas parpadeaban débilmente a través de la bruma, y el crujido de la nieve bajo mis botas resonaba como susurros de almas inquietas. El aire estaba cargado de un palpable suspenso, como si el mismo espíritu de la Navidad estuviera tejiendo hechizos en las sombras. Me llamaban Ángel, aunque mi nombre real se había perdido en los pliegues del tiempo. Regresaba al pueblo después de muchos años, arrastrado por una fuerza inexplicable, como si la brújula de mi destino apuntara de nuevo a estas calles estrechas donde los recuerdos y los fantasmas bailaban juntos. La casa familiar, vieja y majestuosa, se alzaba en la colina, con sus paredes de piedra cubiertas de hiedra que parecía retorcerse como serpientes en la penumbra. La chimenea exhala su aliento humeante, un susurro constante que parecía contarme secretos de un pasado olvidado. No podía evitar sentir que algo esperaba en el interior, algo más antiguo que el tiempo y más oscuro que la noche. La víspera de Navidad avanzaba con una lentitud sobrenatural. Las campanas de la iglesia resonaban como suspiros antiguos, y los vecinos, con rostros apagados por la melancolía, se cruzaban en mi camino como sombras que emergían de la bruma. El pueblo, envuelto en el manto de la Nochebuena, parecía un lugar suspendido entre dos mundos, el visible
y el invisible. La casa resonaba con susurros de recuerdos. Me aventuré por pasillos polvorientos donde las sombras se entretenían con la luz titilante de las velas. Mis pasos resonaban en la madera gastada, y las viejas fotografías en blanco y negro que adornaban las paredes parecían seguirme con ojos silenciosos. La casa era un laberinto de memoria, cada habitación un capítulo de mi infancia, cada mueble un testigo del tiempo que se retorcía como en un sueño eterno. Al llegar a la sala principal, una presencia invisible me envolvió. La vieja alfombra persa bajo mis pies susurraba cuentos olvidados, y el árbol de Navidad, con sus luces centellantes, parecía esconder secretos en sus ramas. Al acercarme, las luces tomaron vida propia, parpadeando en un lenguaje que solo podía entender el corazón que anhelaba respuestas. De repente, una sombra se movió en el rincón de la habitación. Era tenue, apenas perceptible, pero estaba ahí. Mi corazón latía con fuerza mientras la figura se materializaba lentamente. Era una mujer de largos cabellos oscuros que caían en cascada sobre un vestido blanco, como si la misma nieve hubiera decidido tomar forma humana. Ángel, susurró con una voz que resonaba como campanas lejanas. El nombre me estremeció hasta el fondo de mi ser. La mujer avanzó hacia mí con gracia etérea, como si flotara sobre la niebla que se filtraba por las ventanas. «Has vuelto», dijo, su mirada profunda atravesando mi alma. «¿Quién eres?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Ella sonrió con tristeza, y su figura se desvaneció en la penumbra antes de materializarse de nuevo. «Soy Elena, tu madre. Has vuelto en la Nochebuena, el día que nos separaron». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras el pasado se desplegaba ante mí como un libro antiguo. «¿Por qué nos separaron, madre? ¿Qué sucedió en esta casa?». Elena extendió su mano, y la niebla se condensó en formas etéreas que danzaban a su alrededor como sombras vivas. «Hace muchos años, en una Nochebuena como esta, un antiguo pacto se rompió. La magia que sostenía este lugar, que sostenía a nuestra familia, se desvaneció. Tu padre, en su desesperación, buscó renovar el pacto, pero el precio fue alto, demasiado alto». Ella señaló hacia el árbol de Navidad, y las luces parpadeantes revelaron imágenes de un ritual ancestral, de velas encendidas y sombras danzantes. El espíritu de la Navidad había sido nuestra fuerza, pero la codicia lo corrompió. La magia se volvió oscura, y la casa quedó atrapada entre mundos. Tu padre, incapaz de soportar la culpa, desapareció, y yo, con el corazón roto, quedé atrapada en este limbo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras absorbía la verdad que resonaba en el aire. La niebla se cerró alrededor de nosotros como un velo, y las sombras se fundieron en una danza silenciosa. «Puedo sentir la magia oscura, madre. ¿Cómo puedo romper este ciclo?». Elena extendió la mano y tocó mi frente con suavidad. «Debes recordar quién eres. Debes recordar la verdad. Solo entonces podrás liberar esta casa y a nuestra familia de la maldición que nos aprisiona». Las luces del árbol titilaron con más intensidad, y el aire se llenó de un zumbido misterioso. Cerré los ojos y en la oscuridad, los recuerdos se agitaron como polvo dorado. Recordé la infancia, los momentos de risas y la alegría en esta misma casa. Recordé a mi padre, leyendo cuentos junto a la chimenea, y a mi madre,
cantando villancicos mientras adornábamos el árbol. Pero también recordé la sombra, la desesperación en los ojos de mi padre, la sensación de algo oscuro agazapándose en los rincones. Abrí los ojos y la niebla se retiró lentamente, revelando la sala como un escenario de recuerdos. Mi madre me miraba con ojos llenos de esperanza. Recuerda, Ángel, la magia de la Navidad está en el amor, en la conexión con aquellos que amamos. Libera a nuestra familia, libera esta casa. Con esas palabras, Elena se desvaneció en la bruma, dejando una sensación cálida en el aire. Las luces del árbol destellaron una última vez antes de recobrar su brillo suave. Me encontré de nuevo en el presente, en la sala de la casa que ahora parecía resplandecer con una luz interior. La niebla se disipaba y el crujir de la madera resonaba con un tono diferente, como si la casa misma estuviera agradecida. Decidido a salir de la casa, caminé hacia el pueblo que despertaba lentamente de su letargo mágico. La bruma se deslizaba entre las calles como un espectro retirándose. Las luces de las casas brillaban con una nueva vitalidad. Llegué a la iglesia, donde las campanas resonaban con una alegría renovada. La gente del pueblo se congregaba, intercambiando sonrisas y abrazos en un espíritu de comunión. La magia oscura que había envuelto el lugar se desvanecía, reemplazada por la verdadera esencia de la Navidad. Me detuve frente al árbol de Navidad en la plaza del pueblo, y las luces parpadeaban en armonía con mi corazón. En ese momento, supe que la maldición se había roto, que el pacto oscuro había sido reemplazado por la magia pura del amor y la redención. La Nochebuena se llenó de risas y cantos, de abrazos cálidos y luces que destellaban como estrellas en el firmamento. El pueblo, liberado de su encantamiento, resplandecía con una belleza renovada. Al mirar hacia la colina, vi la casa familiar iluminada por una luz interior, como un faro que guiaba a aquellos que se habían perdido en la oscuridad. Y en el aire flotaba el eco de una melodía antigua, un villancico que había sido olvidado, pero que ahora resonaba con la pureza de un corazón que había encontrado su camino de regreso a casa. En la víspera de Navidad, en el pequeño pueblo de San Gabriel, donde las luces titilaban débilmente en las calles empedradas, y el aire estaba impregnado de un aroma a canela y pino. Aunque el espíritu navideño se sentía en cada rincón, algo inusual flotaba en el ambiente, algo que se escapaba de la percepción común. Mi nombre es Matías, un joven residente de San Gabriel, conocido por ser escéptico y práctico. Sin embargo, esa Navidad experimenté algo que desafiaba toda lógica y razón. La noche comenzó como cualquier otra. La gente del pueblo se reunía en la plaza para encender la enorme hoguera que iluminaría la velada. El sonido de risas y canciones festivas llenaba el aire, pero en lo más profundo, algo parecía retorcerse, algo que no se podía percibir con los sentidos ordinarios. Esa tarde, me encontraba en mi modesta casa, tratando de evadir el espíritu festivo que me resultaba un tanto molesto. Intenté sumergirme en mis quehaceres diarios, pero a medida que avanzaba la tarde, una extraña sensación de opresión se apoderaba de mí. Decidí dar un paseo por el pueblo, esperando despejar mi mente de pensamientos oscuros. Las luces navideñas parpadeaban en las casas decoradas, pero sus destellos no lograban disipar la sombra que se cernía sobre el pueblo. Fue entonces cuando noté a un anciano en la esquina de la calle, un hombre que nunca había visto antes.
Su figura era alta y delgada, con una larga barba blanca que ondeaba con el viento. Al acercarme, noté que sus ojos destilaban una extraña luz, un resplandor que no era propio de este mundo. Sin mediar palabra, el anciano extendió su mano hacia mí, entregándome una pequeña caja envuelta en papel rojo. «Un regalo para ti, joven Matías», dijo con una voz que resonaba en mi cabeza. Aunque mi escepticismo gritaba en mi interior, acepté el regalo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Cuando desenvolví el papel, revelé una antigua caja de madera adornada con extraños símbolos. Al abrirla, un aroma a incienso y azufre llenó la habitación. Dentro yacía un relicario antiguo, un medallón con una cadena de plata. Los símbolos grabados en el metal eran tan enigmáticos como los de la caja. Sin embargo, no podía apartar la mirada de la piedra preciosa que colgaba en su centro. Una piedra negra, profunda como la medianoche, pero que parecía contener un universo de sombras en su interior. Intrigado, coloqué el medallón alrededor de mi cuello. En el momento en que la fría piedra tocó mi piel, una ráfaga de viento gélido recorrió la habitación. La sensación fue efímera, pero dejó una extraña impresión en mi ser. La noche avanzó y me sumergí en un sueño inquieto. Visiones de sombras danzaban en mi mente, entrelazándose con los recuerdos de la jornada. Me desperté en medio de la madrugada, empapado en sudor y con la sensación de que algo oscuro se cernía sobre mí. Fui a la cocina en busca de agua, y al pasar frente a un espejo, vi mi reflejo deformado por una sombra que no tenía origen aparente. La presencia en la habitación se hizo más tangible, como si el aire mismo estuviera impregnado de una fuerza maligna. El relicario pendía sobre mi pecho, pesado como plomo. La piedra negra brillaba con una intensidad siniestra. De repente, una voz susurró en mi mente, un susurro que no pertenecía a este mundo. «Matías, te elijo como mi huésped en esta noche sagrada». Intenté arrancar el medallón de mi cuello. La oscuridad se apoderó de mis pensamientos y vi sombras retorciéndose a mi alrededor. La realidad y la fantasía se entrelazaban en una danza macabra. A medida que la noche avanzaba, una extraña energía me impulsaba a vagar por el pueblo. Mis ojos veían más allá de la realidad conocida. Percibía las almas errantes y escuchaba susurros de aquellos que ya no estaban. San Gabriel estaba envuelto en un velo de misterio y yo, convertido en un portador de lo sobrenatural, me sumergía en el abismo de la posesión. La plaza del pueblo estaba desierta, pero los ecos de risas y cánticos resonaban en mi mente. La hoguera parpadeaba como un faro en la penumbra, pero sus llamas proyectaban sombras grotescas en las paredes de las casas. La línea entre lo real y lo fantástico se desdibujaba ante mis ojos. Fui guiado por una fuerza invisible hacia la iglesia del pueblo, donde las campanas repicaban en una sinfonía discordante. Al ingresar, el aire se volvió más denso, impregnado de una presencia antigua y malévola. En el altar yacía un antiguo libro de rituales, cuyas páginas despedían un resplandor oscuro. Mis manos, guiadas por una voluntad ajena, abrieron el libro y recitaron palabras olvidadas. Luces tenues iluminaron la iglesia y sombras danzantes se materializaron en la penumbra. Una figura oscura emergió del suelo, retorciéndose como una serpiente negra. La voz en mi mente habló de una promesa ancestral y de un poder que trascendía el tiempo. La posesión se apoderó de mí por completo. Era un mero espectador en mi propio cuerpo.
mientras las fuerzas oscuras manipulaban mis acciones. San Gabriel, envuelto en un realismo mágico, se transformó en un escenario de pesadilla, donde las sombras y los espíritus danzaban al compás de una melodía infernal. La noche de Navidad llegó a su punto álgido y mi cuerpo, convertido en un instrumento de lo sobrenatural, realizó actos que iban en contra de toda moral y razón. La oscuridad se expandió por todo el pueblo, consumiendo la luz de la esperanza y dejando a su paso un rastro de desolación. Cuando el amanecer teñía el cielo de tonos rojizos, las sombras abandonaron mi ser. Quedé en el suelo de la iglesia, exhausto y desorientado. La posesión demoníaca se había retirado, pero las cicatrices en mi alma eran profundas. San Gabriel despertó de su letargo, pero la huella de lo sobrenatural permanecía. La gente del pueblo no recordaba los eventos de esa noche, pero yo, atormentado por la memoria de lo que fui, caminaba entre las sombras de mi propia existencia. La pequeña caja de madera y el relicario yacían en el suelo, silenciosos testigos de una noche de terror que el pueblo prefería olvidar. La realidad y la fantasía se habían entrelazado en un realismo mágico, dejando a San Gabriel sumido en un misterio oscuro que perduraría en la memoria de aquellos que habían presenciado la danza de las sombras en la víspera de Navidad. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.